Si no, aquí mis asistentes me van a estar ayudando para que no se deje de transmitir la palabra de Dios. Sí lo vemos, hermano. Sí, ok, muchas gracias. Gracias. Pues les invito a ir en sus Biblias, hermanos, a Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 2. Evangelio de Lucas capítulo 2. Voy a dar lectura de los versículos del 1 al 7. Lucas 2 del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Oremos. Padre, en tus manos encomendamos este tiempo, Señor. Te rogamos que tú tengas control de esta transmisión, Señor, pero sobre todo control de este siervo, quien se encomienda a ti, Señor, a tu poder, a la guía de tu Espíritu Santo, Señor. Que tu temor esté en todo momento sobre mí, para que trace bien la palabra de verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El nacimiento de Jesús y la providencia divina. Hay una ciudad en los Estados Unidos llamada Providence, es la capital del estado de Rhode Island. Es una de las ciudades, de las primeras ciudades que se fundaron allá en la Unión Americana en la época de la colonia. Esta ciudad de Providence fue fundada, de hecho ahí existe la iglesia bautista más antigua del continente, ahí se encuentra. Fue fundada tanto la iglesia como la ciudad por Roger Williams, que fue el primer pastor bautista que hubo de este lado del océano, hermanos. Providence, traducido al español providencia, era una palabra muy usada en el lenguaje cristiano de todo el mundo evangélico, hermanos. Providencia estaba dentro del vocabulario, pero últimamente como que esta palabra ha caído en desuso. Cuando he estado enseñando algunas clases de doctrina en iglesias, hermanos, y llego a esta doctrina de la providencia de Dios, generalmente yo hago la pregunta, ¿qué me dice que es providencia? Y algunos como quedan con cara de ¿qué? Y algunos otros, hermanos, confunden la palabra con provisión, como si fuesen sinónimos. Y aunque los conceptos están relacionados, no es lo mismo, hermanos. Providencia y provisión no es exactamente lo mismo, aunque suenen muy parecidos, hermanos. De hecho, confundir providencia con provisión es como confundir la gimnasia con la magnesia. No es lo mismo, ¿no? ¿Qué es providencia? Bueno, hay dos definiciones aquí que quiero compartir con ustedes. Una de ellas es, la providencia es Dios mismo considerado en aquel acto por el cual en su sabiduría Él ordena todos los eventos del universo, de manera que se realice el fin o propósito por el cual fueron creadas las cosas. Otra definición que nos da el doctor John MacArthur en su teología sistemática de providencia es la siguiente. La providencia divina es la preservación de la creación por parte de Dios, su operación en cada acontecimiento del mundo y su dirección de las cosas del universo hacia el final que Él tiene asignado para ellos. Fin de la cita. De hecho, hermanos, cuando yo estaba iniciándome en mis estudios teológicos en el seminario, cuando llegamos, estudiaba la materia teología sistemática, y llegamos a esta doctrina, hermanos, fue uno de los momentos de más choque con la forma de pensamiento que teníamos, sobre todo cuando analizamos la doctrina de la providencia divina y vemos cómo la providencia divina actúa en todo lo que ocurre en el universo, incluso en aquellos acontecimientos que no son gratos para nosotros, incluso en aquellos acontecimientos malos. Resumidamente, hermanos, podemos nosotros decir
que la providencia, la doctrina de la providencia divina, es la respuesta cristiana a la pregunta filosófica de qué hace que sucedan las cosas. ¿Qué hace que sucedan las cosas? Que ocurran todo lo que ocurre. Bueno, los filósofos griegos de la antigüedad, los epicúreos, decían que lo que hacía que ocurrieran las cosas era la casualidad. Otra escuela griega de filosofía, los estoicos, decían que lo que hacía que ocurrieran las cosas era la suerte. Siglos más tarde, los deístas, otra corriente filosófica del siglo XVIII y XIX, afirmaban que lo que hacía que ocurrieran las cosas era el universo mismo del cual el creador se había retirado. Los panteístas afirman que lo que hace que ocurran las cosas era el Dios creación, es decir, ellos dicen que la creación y el creador son una misma cosa, de tal manera que se confunden sus esencias. Bueno, pues ante todas estas posturas filosóficas, la respuesta cristiana es la doctrina de la providencia divina, que afirma que Dios no solamente creó este universo, sino que lo preserva y lo gobierna para cumplir sus sagrados propósitos. Por lo tanto, todo suceso que ha ocurrido en el universo, hermanos, desde la creación, sea bueno o sea malo, se encuentra gobernado y bajo el control de la providencia divina. Ahora, hermanos, antes de iniciar con la exposición de este texto de Lucas, quisiera aclarar tres cosas respecto a esta doctrina de la providencia de lo que he venido hablando. En primer lugar, la doctrina de la providencia divina, hermanos, no elimina la existencia y la realidad de que existen también causas secundarias. En segundo lugar, la doctrina de la providencia divina no significa, escuche bien, no significa que los seres humanos no tomemos decisiones libres. Y de hecho, hermanos, los seres humanos fuimos dotados de voluntad por nuestro Creador. Por supuesto que esta voluntad está influenciada constantemente por nuestra naturaleza caída y pecaminosa, lo cual explica la abundancia de maldad en el mundo. Y en tercer lugar, quisiera aclarar, hermanos, que la doctrina de la providencia divina de ninguna manera exime la responsabilidad que tienen los seres humanos ante Dios por sus actos pecaminosos. Actos que, por cierto, cometen a través de decisiones totalmente libres, hermanos. Bueno, dicho esto y habiendo aclarado esta doctrina, hermanos, veamos tres aspectos en los cuales la providencia divina se vio de manifiesto en el nacimiento de Jesús. Jesús, hermanos, nació en el tiempo y en el lugar adecuado. En segundo lugar, Jesús nació en la familia adecuada. Y en tercer lugar, hermanos, Jesús nació en medio de las circunstancias adecuadas. Veamos el primero, Lucas 2 del 1 al 3. Dice este pasaje, hermanos. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Miren, hermanos, este evangelio fue escrito por Lucas, un médico que tenía grandes habilidades de historiador. Era un historiador preciso. Él escribió Lucas y el libro de los Hechos. Y para hacer estos escritos, hermanos, por supuesto que contó con la guía y la inspiración del Espíritu Santo sobre todas las cosas. Pero él realizó una investigación. Él consultó las fuentes primarias, entrevistó a los testigos oculares de los acontecimientos que todavía vivían, hermanos. Él escribe este evangelio, hermanos, con una distancia de 65 años, hermanos. ¿Sí? Quiere decir que cuando él escribe Lucas, mucha gente a la cual él hace referencia todavía vivía. ¿Sí? De tal manera que es muy preciso en sus datos. Y él está aquí estableciendo el marco de referencia histórico para definir el tiempo en el cual nació Jesús. Ahora, hermanos,
muchos de nosotros tenemos problemas a veces con la época que nos tocó vivir, ¿no? Siempre estamos pensando que quizás nos hubiera gustado vivir en otra época. Yo, por ejemplo, cuando veo las películas de charros de la época de oro del cine mexicano, me hubiera gustado vivir en aquella época, por la indumentaria, por la música, ese ambiente, ¿verdad? Pero Dios me permitió vivir en esta época, hermano. Y algunos otros, quizá más espirituales que yo, dirían, a mí me hubiera gustado vivir en la época de Jesús y verlo cara a cara y ver sus milagros, etcétera, hermanos. Pero lo cierto es que Dios decidió que viviéramos en el tiempo adecuado de acuerdo a su providencia, hermanos. Y cuando nos aproximamos a la enseñanza bíblica, hermanos, nos damos cuenta que Dios tiene el control y el gobierno sobre el tiempo exacto del nacimiento de cada ser humano. Note lo que dice el salmista en el Salmo 139, usted conoce este pasaje, en el versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El salmista aquí está diciendo que existe un libro. Dios tiene un libro, hermanos, esto es un pensamiento maravilloso. Dios tiene un libro ahí donde está anotado todo respecto a nosotros. Incluso, hermanos, en ese libro no está nada más los rasgos físicos de nosotros, como lo dice el Salmo 139, sino también los acontecimientos de nuestra vida, incluso nuestros llantos y nuestras lágrimas. Vaya ahora al Salmo 56:8. Note, mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Hermanos, cada una de tus lágrimas, cada uno de tus acontecimientos, tus alegrías, pero también tus tristezas, estaban ahí escritas en el libro de Dios. Es un pensamiento maravilloso. ¡Qué pensamiento tan maravilloso, hermanos! Imagínate por un momento cuando estemos en la presencia del Señor y yo le diga, Padre, permíteme el libro de mi vida, y que yo vea ahí 27 de junio de 1976, Ciudad de Puebla, Hospital del IMSS San Alejandro. Ahí va a nacer un chamaquito pelirrojo en ese año. Hermanos, padres, Narciso Villa Carlín, Areli Campis, todo estaba ahí escrito, hermanos, en el libro. ¿No te suena algo fantástico y maravilloso, hermanos? Así es nuestro Dios, hermanos. Así opera su providencia. Hablando del nacimiento de Jesús, el apóstol Pablo en Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando nació Jesús, hermanos, ni temprano ni tarde, cuando era el cumplimiento del tiempo. Llegó en el momento exacto. Como todos sabemos, hermanos, ha sido muy difícil establecer la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Ha sido muy difícil. Estamos cerrando el año 2020. Y, por cierto, un año muy difícil para todos, hermanos. El año de la pandemia. Pero este año, hermanos, 2020, corresponde este número al calendario cristiano. Por eso le llamamos año de nuestro Señor Jesucristo. Pero cada cultura pues tiene su propio calendario. Los chinos viven en el año 4717. Los judíos están en el 5780. Los musulmanes en el 1441. Los budistas en el 2541. Pero hermanos, prácticamente el calendario cristiano es el de más uso en el mundo, ¿sí? Por nuestro calendario, hermanos, nuestro calendario occidental se estableció a través de la estimación del año del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se contaban antes, hermanos, los años en la antigüedad? Bueno, los romanos contaron el tiempo por diferentes cómputos. Uno de ellos consistió en empezar a contar a partir del año de la fundación de la ciudad de Roma. Y se usaba la expresión ab urbe condita.
Y en la era cristiana, hermanos, en el año 607, el origen de la escala pasó a ser el nacimiento de Cristo. De hecho, fue un monje rumano, Dionisio el Exigio, un matemático, y basándose en la Biblia y otras fuentes históricas entre los años 526 y 530, había fechado el nacimiento de Cristo el día 25 de diciembre del año 753 de la fundación de Roma. Dicho año pasó a ser, hermanos, el año 1 después de Cristo, o el año del Señor. Sin embargo, esta estimación no es muy precisa. La mayoría de los eruditos, hermanos, coinciden en que Cristo, nuestro Señor, nació entre el año 6 antes de Cristo y el año 2 antes de Cristo. Pero la fecha, hermanos, no es importante. Ni el año, ni el mes, ni el día. ¿Qué es lo importante? Que Jesús nació y Él irrumpió en nuestra historia, hermanos, para llenar de esperanza nuestras vidas. Lucas 2.1 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Bueno, ¿quién era este emperador, hermanos? Este emperador Augusto César nació bajo el nombre de Cayo Octavio Turino. Fue adoptado, de hecho era adoptado por su tío abuelo Julio César en su testamento en el año 44 a.C. Este emperador, nacido en Roma el 23 de septiembre del 63 a.C., hermanos, fue el primer emperador romano, y él gobernó entre el año 27 a.C. al año 14 a.C., convirtiéndose así en el emperador romano que más tiempo duró gobernando Roma. En el año 27 a.C., el Senado le confirió el título de Augusto y Princeps, que significa primer ciudadano. La inmensa riqueza de Octaviano, como también se lo conocía a Augusto César, respecto que imponía, y su control del ejército hicieron absoluto su gobierno, hermanos. El ascenso de Augusto al trono marcó el inicio del Imperio Romano. El emperador restauró la unidad y la administración normal después de un largo periodo de guerras destructivas civiles. Y marcó también el comienzo, hermanos, el inicio de la Pax Romana, una época de paz y prosperidad a lo largo del mundo grecorromano que duró 2 siglos. Podría decirse que él es la persona más importante en la historia, desde el punto de vista del Estado, de la historia romana. Al tratar de negar, hermanos, hay enemigos de la fe cristiana, y algunos han intentado desacreditar este relato del Evangelio de Lucas, hermanos. Y al tratar de negar los enemigos de la fe cristiana la veracidad de este relato, sostienen que no existe registro de censo en todo el imperio durante el reinado de Augusto César. Pero tal argumento, mis hermanos, del silencio cae por tierra por los muchos censos conocidos, y de lo cual hay evidencia que se realizaron aproximadamente en el mismo tiempo en varias partes del imperio, hermanos. Por ejemplo, en Egipto, los censos se hacían cada 14 años. William Reisey, hermanos, un gran teólogo, sostenía que era costumbre hacer censos periódicos, y esta costumbre no se limitó solamente a Egipto, sino a todo el imperio. Hermanos, los lectores de Lucas conocían perfectamente el sistema censal romano, del cual él estaba haciendo referencia. Así que para él inventar una historia así habría sido una total insensatez. Lucas era un historiador preciso. Ningún historiador de ninguna clase declararía una falacia así tan grande que fuera tan obvia para todo el lector, hermanos. La conclusión era evidente. Por lo tanto, Lucas confió en la familiaridad de sus lectores con los hechos y el sistema de censos. Sigue diciendo nuestro relato bíblico, hermanos, versículo 2. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Nuevamente, los atacantes y enemigos de la fe cristiana dicen que Cirenio sí gobernó Siria, pero mucho más, por lo menos 14 años después que Herodes. Entonces, si Jesús nació en épocas del rey Herodes, de hecho, cuando Jesús nació, hermanos, el reinado de Herodes
Herodes I, estaba a punto de terminar. Y 14 años después, Cirenio gobernó Siria, pero la arqueología le ha dado la razón a Lucas. Hay una inscripción que se encontró cerca de Roma, hermanos, en la ciudad de Tívoli, en el año 764, y ahí se hace referencia a un oficial romano que fue 2 veces gobernador de Siria y de Fenicia en tiempos del emperador Augusto César, hermanos. Y los detalles de este personaje, aunque no se menciona el nombre de Cirenio, descartan a cualquiera, y el único que puede ser considerado aludido en esta inscripción es justamente Cirenio. Así que Cirenio, hermanos, no solamente gobernó después de la muerte de Herodes, sino que tuvo un primer periodo ahí como gobernador militar, hermanos, durante el periodo de Varus, quien era el gobernante político de Siria, mientras que Cirenio gobernaba militarmente Siria, y muy probablemente él fue el encargado de realizar este censo. Lucas 2:3 sigue diciendo nuestro pasaje: e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Era obvio, hermanos, que había un límite, una fecha límite para cumplir con esta obligación, así que José y María, esta pareja de desposados, hermanos, se desplazaron más de 100 kilómetros desde la ciudad de Nazaret hasta la ciudad de Belén al sur, hermanos. Muy cerca de que el embarazo de María llegara a término. Algunos también han cuestionado por qué María acompañó a José, indicado que por lo general los romanos hacían registrar a las personas donde estaban viviendo en ese momento. Pero no obstante, hermanos, también a quienes poseían propiedades en otra ciudad, en su ciudad de origen, se les obligaba a ir allá donde tenían las propiedades para registrarse. Y otra posibilidad, hermanos, que esta es la más posible, lo que más posiblemente ocurrió, es que los romanos se allanaran a la costumbre judía que resaltaba la importancia del hogar ancestral. Aplicación, hermanos. Jesús nació en el tiempo indicado, en el minuto, en la hora, en el día, en el mes, en el año preciso. Cristo nació en el momento del cumplimiento del tiempo, hermanos. Dios movió en su providencia la voluntad del emperador Augusto para decretar dicho censo, la voluntad de todas las autoridades locales ahí para hacer que esta pareja acudiera a Belén y se cumplieran las profecías. La providencia divina actuó en el nacimiento de Jesús, así como actuó también el día de tu nacimiento, hermano y hermana. En el día de mi nacimiento, en el día del nacimiento de cualquier ser humano, también actuó la providencia divina, hermanos. Dios determinó cuándo y tú nacerías, hermanos. ¿Dónde nacerías? Pero también en qué familia nacerías. Y eso nos lleva al siguiente punto, hermanos. Jesús nació en la familia adecuada. Versículos 4 al 5. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Hermanos, Jesús nació no solamente en el tiempo adecuado, sino en el lugar adecuado, pero también en la familia adecuada. Dios hizo que un carpintero de Nazaret y una señorita de la misma ciudad se conocieran, se enamoraran y se desposaran. Ambos, tanto José como María, descendían del linaje real del rey David, hermanos, de la línea davídica. Por ejemplo, Mateo nos habla de la genealogía de José, la línea real de David por medio de José, y Lucas nos habla de la genealogía davídica de María. Por lo tanto, Jesús es legítimamente heredero al trono de David, tal como las profecías lo habían
antes anunciado, hermanos. Lucas ya ha dejado claro en pasajes anteriores que el embarazo de María, hermanos, y esto tómelo muy en cuenta, el embarazo de María no se había realizado mediante la unión sexual, sino que era una obra sobrenatural del Espíritu Santo, hermanos. Y hermanos, yo soy de los que creen firmemente que esto verdaderamente ocurrió así, tal como lo está describiendo la palabra de Dios. No debemos nosotros buscar alguna interpretación alegórica a este pasaje. Yo creo en milagros y la encarnación fue un milagro, hermanos. Y el ángel se lo dijo a María: nada hay imposible para Dios. La fe cristiana, amados hermanos y amigos que me escuchan y me ven, la fe cristiana no está basada en mitologías ni en leyendas. Este relato no es una leyenda ni una mitología, es hechos históricos. La fe cristiana está basada en hechos históricos narrados y preservados y defendidos por los testigos oculares presenciales, hermanos. Vemos pues a Dios actuando en su providencia para darle a Jesús, a su Hijo, una familia terrenal. Versículo 5. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Dios determinó y Dios le escogió una familia a Jesús. Él nacería de una familia en Galilea, la región más apartada de la cultura judía. Colindaba al sur con Samaria y al norte con Fenicia. Por eso Galilea era llamada Galilea de los gentiles. Los galileos, hermanos, eran gente despreciada por los judíos del sur. Es decir, Judea. Los judíos del sur menospreciaban a los galileos y especialmente, hermanos, especialmente a los de Nazaret. Pero Dios Padre, de ahí, de esa región despreciada, de esa ciudad despreciada, de ahí tomó una familia para el Salvador. Por cierto, esta familia, hermanos, era de una posición socioeconómica baja. José era un carpintero. Era un carpintero y ellos, cuando fue la presentación del Señor y llevaron la ofrenda que daban las personas más pobres de la comunidad judía, que eran las tórtolas y los palominos, hermanos. Los que no tenían para becerros o animales, llevaban tórtolas. Esto habla de la condición, hermanos, sencilla y económicamente no solvente de José y María. Hermanos, en esto, la providencia de Dios también tenía un propósito. Porque Dios, en su encarnación, debía identificarse con la raza humana, ya que la inmensa mayoría de los seres humanos, hermanos, hemos conocido el hambre y la necesidad. Y Cristo se identifica con el hombre también en su realidad social. Cristo se está identificando. Él no llegó a una familia, a la familia más adinerada de judíos, ni a la familia más religiosa, hermanos, entre los judíos. Llegó con una familia de un contexto, con un trabajo secular y de una región apartada de la vida religiosa de Israel, pero también apartada de los lujos y de las riquezas, hermanos. ¿Cuántos jóvenes, hermanos, y aquí estamos en esta aplicación de este punto, cuántos jóvenes cuando se casan, no es mi caso, hermanos, pero cuántos jóvenes cuando se casan repiten la frase: hay que ver la familia en la que fui a caer? Repito, no es mi caso, gracias a Dios. Pero ¿cuántas personas se quejan de su familia? ¿Cuántos jóvenes solteros reniegan de la familia que Dios les asignó? Y alguien podría decir: es que tú no conoces a mis padres, no conoces a mi padre, al padre que me tocó, que ni padre le puedo llamar, o a la madre que me tocó, que ni madre le puedo llamar. Yo sé, y sobre todo Dios sí lo sabe, que hay personas que preferirían vivir debajo de un puente a seguir viviendo con esos padres o con esa familia que les tocó.
Pero ¿sabes qué? Piensa en esto. El ser más bueno, más bondadoso, más sabio que existe, que es nuestro Dios, Él gobernó todos los acontecimientos para que tú vinieras al mundo en el lugar, en la fecha y en la familia que Dios te asignó. Así que no preguntes por qué me tocaron esos padres o esos hermanos o esos parientes. Mejor pregúntate para qué. Al fin de cuentas, hermanos, ni tú ni yo podemos darle lecciones de bondad a Dios, ¿verdad? Ni tú ni yo podemos darle lecciones de sabiduría al Dios creador, hermanos. Así que cuando pienses en la familia que Dios te asignó, hermanos, descansa en la verdad de la providencia divina. Cuando lo vemos así, hermanos, de hecho tenemos que llegar a la conclusión que cada uno de nosotros estamos en la familia más adecuada en la que hubiésemos podido caer. Así es. Estamos en la familia más adecuada en la cual pudiésemos haber caído, hermano. Jesús tuvo la familia adecuada y tú tienes la familia adecuada. Versículo 3. Jesús nació también bajo las circunstancias adecuadas. Y tú podrías decir, no, yo no estoy de acuerdo. O sea, Jesús nació en las circunstancias más adversas, pues sí. Pero para los propósitos de Dios, esas eran las circunstancias adecuadas. Dios también se quiso identificar, hermanos, con la humanidad al nacer en circunstancias adversas. Mucha gente es concebida en el vientre de su madre y nace bajo circunstancias adversas, incluso muchas de ellas, hermanos, bajo circunstancias que Dios no aprueba. Pero vamos a ver algunas circunstancias del nacimiento de Jesús. Jesús nació bajo circunstancias muy adversas. En primer lugar, hermanos, su madre, María, estaba embarazada sin haberse consumado el matrimonio. El matrimonio judío, hermanos, ya lo veíamos, tenía 3 momentos. Cuando pactaban los padres, el segundo momento era el desposorio, que era el equivalente a lo que hoy conocemos como el compromiso matrimonial, solamente que ahí el compromiso matrimonial ya tenía connotación legal. Si alguien quería romper el compromiso matrimonial, se tenía que tramitar el divorcio legal, aunque no vivieran juntos todavía. Así que un embarazo durante el desposorio, hermanos, era un escándalo. Se aplicaba la ley judía sobre la pareja o sobre la parte que había incumplido con el pacto, con el desposorio. Así que los esponsales, hermanos, debían de guardarse, vivir aparte hasta que se consumara el matrimonio. Ya venía la boda y ahora sí, el esposo recibía en su casa a su esposa. Así que ellos estaban, aquí dice que estaba desposada, hermanos. Aún no tenían intimidad sexual, pero bueno, esto del embarazo de María seguramente en Nazaret ya había sido muy notorio, hermanos. Y seguramente esa fue una de las razones por las cuales María le dijo a José, ¿sabes qué? Vamos a Belén. No quiero estar aquí expuesta a tanta palabrería. Y aparte, José ya le había sido anunciado por un ángel que su hijo sería el Mesías. El hijo que él sería su padre legal mediante la adopción. Recordemos, él no era el padre biológico. Jesús fue concebido por el poder del Espíritu Santo. Este estigma, hermanos, del embarazo de María, hermanos, a Jesús durante su vida adulta lo acusarían sus adversarios de haber sido concebido bajo fornicación. Y hermanos, esto no es nada agradable. La providencia divina ha hecho que muchos seres humanos vengan al mundo, hermanos, a través de actos sexuales que no corresponden a la moralidad cristiana. Sin embargo, hermanos, escuchen muy bien esto. Todos los seres humanos tenemos el mismo valor ante los ojos de Dios. Tanto los hijos
que fueron nacidos en un matrimonio legal, como aquellas personas que nacieron fuera del matrimonio legal, todos somos portadores de la imagen divina y la vida humana es valiosa, sea cual sea las circunstancias a través de las cuales vinieron al mundo. Como ya hemos afirmado, hermanos, Cristo no fue concebido por la vía sexual. Si él, hermanos, y su madre llevarían el estigma social durante toda su vida. Otra circunstancia adversa del nacimiento de Jesús. Jesús no nació en las condiciones sanitarias más adecuadas, sigue diciendo el relato. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. La Biblia, hermanos, no afirma dónde María dio a luz a Jesús, aunque hay una tradición que se remonta a mediados del siglo II, en donde se afirma que Jesús nació en una cueva. Y aunque eso es posible, ya que en algunas ocasiones, hermanos, se usaba para albergar animales las cuevas, no hay manera de verificarlo. Pero sea cual sea el lugar donde la pareja se haya quedado, hermanos, no fue en el mesón, porque eso sí lo dice la palabra de Dios, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora, aparte de la leyenda y del imaginario colectivo acerca de la Navidad, hermanos, es imaginarnos a un mesonero mala onda, donde está José y María ya en trabajo de parto tocando la puerta del mesonero y él diciendo, pues aquí no hay lugar, aquí está lleno. Y también los hospedados ahí, mala onda porque ninguno le está cediendo algún lugar. Pero miren, hermanos, la palabra mesón, catulama, no es la palabra que aquí se utiliza, hermanos, la palabra griega, sino aquí se utiliza pandocheion, que es la palabra que utiliza Lucas aquí, que se traduce más bien como un aposento. Exactamente, ¿qué era ese lugar de alojamiento, hermanos? No está muy claro, pero bien podría referirse a un albergue o campamento público. Recordemos, mucha gente estaba llegando de otras ciudades para cumplir con la obligación de ser censado o ser empadronado, hermanos. Así que seguramente se habrían establecido ahí campamentos y ahí se detenían las caravanas, pero debido al hacinamiento provocado por el censo no hubo espacio para José y para María, ni siquiera en algún refugio improvisado. Como resultado, María fue obligada a dar a luz en el único lugar disponible, el sitio donde se albergaban a los animales de los viajeros. Hermanos, cuando Jesús vino al mundo, nació en las condiciones y circunstancias más incómodas. Una guarida maloliente, sucia y gélida, rodeada de bulliciosos animales. Esta fue una entrada apropiada para el Hijo del Hombre. Aquel que dijo que no tenía dónde recostar su cabeza en Lucas 9:58. Aquel que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses 2, del 6 al 7. El Hijo del Hombre, que vino al mundo no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquel que cargó con nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Su humilde nacimiento, hermanos, fue apropiado, fue el más adecuado para Jesús, quien vino a morir como sustituto en lugar de despreciables, humildes y miserables pecadores. Dios determinó desde antes de la fundación del mundo cada circunstancia y cada detalle del nacimiento de Jesús, así como Él planificó cada detalle de tu nacimiento. Hermanos, la providencia divina dirigió todos los acontecimientos en torno del nacimiento de Jesús.
el lugar adecuado, el tiempo adecuado, la familia adecuada, las circunstancias adecuadas, hermanos. Así pasó lo mismo, hermanos, contigo. Aunque seas un 7mesino, tú no naciste antes de tiempo. Tú naciste en el tiempo adecuado, en el lugar adecuado, en la familia adecuada, y fuiste concebido y naciste en las circunstancias adecuadas, aunque no hayan sido muy gratas. Aunque ahorita tú no entiendas por qué naciste, en el lugar donde naciste, en la fecha en que naciste, en la familia en que naciste, en las circunstancias en que naciste, pero fueron las adecuadas de acuerdo a la providencia de Dios. El nacimiento de Jesús, hermanos, tuvo un propósito. Ahora vayamos y preguntémonos el para qué nació Jesús. La Biblia afirma que Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Vino a quitar el pecado del mundo, Juan 1:29. Y vino a dar su vida en rescate por muchos. El nacimiento de Jesús tiene que ver contigo, hermano y hermana, amigo y amiga que me escuchas. Tiene que ver contigo. Es tu regalo de Navidad. Ese regalo que tú sigues aún muy probablemente sin aceptar. Jesús, dice la palabra de Dios, hermanos, que es el regalo de Dios para los pecadores. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios se da a la humanidad. Así como el nacimiento de Jesús, hermanos, tuvo un propósito, tu nacimiento también tuvo un propósito. Tu vida tiene un propósito. Tu existencia tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Te lo voy a decir. Tu propósito de existir es que vivas una relación personal e íntima y cercana con tu Creador. Para eso existes. Para eso naciste. Y esto, hermanos, solo puede ocurrir creyendo en el santo evangelio de Jesucristo. Cuando tú abrazas la verdad de que Jesús es Dios quien se encarnó, que fue concebido de una forma virginal en el vientre de María, que vivió en una obediencia perfecta a los mandamientos de Dios. Cuando tú crees que Él murió en la cruz y que esa muerte no fue un accidente, sino que fue el precio por tus pecados, por toda tu vida de rebeldía ante Dios. Cuando tú crees que Él resucitó literalmente entre los muertos y te rindes al señorío de Jesús y decides seguirle para toda tu vida y vives para Jesús, hermano, esa es la respuesta que Él espera para ti, amigo y amiga. Para eso nació Jesús, para que creas en Él y vivas para Él por el resto de tu vida. Que confieses a Jesús como el Señor y Salvador y dueño de tu vida. Ven a Jesús. Entrégale a Cristo tu vida. Cree en Él de todo corazón y empieza a seguirlo para siempre. Aquí, hermanos, como Iglesia Bautista de Puebla, estamos listos y preparados para apoyarte en tu nueva vida en Cristo. Mis hermanos, la providencia de Dios estuvo en el nacimiento de Jesús y estuvo también en tu nacimiento. Que esta Navidad el Señor nos conceda su gracia para vivir vidas en una intimidad más profunda con Dios, en un compromiso más estrecho con el Señor. Vidas más santas delante de Dios, comprometidas en la expansión de su reino. Que no sea un año, que no regresemos, después de la pandemia, hermanos, no regresemos a la antigua normalidad de la misma vida religiosa, vacía, fría e indiferente. Que haya un avivamiento en nuestros corazones. Quiere el Señor que esa sea nuestra respuesta ante esta enseñanza bíblica del nacimiento de Jesús. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Tu palabra ha sido predicada. Rogamos que tu palabra y tu semilla, Señor, caiga en tierra fértil. Señor, el trabajo ahora es tuyo y de tu Espíritu Santo.
quienes están obrando en los corazones de quienes han escuchado tu palabra en esta noche. Sé glorificado, Señor, en el fruto que coseches para honra y gloria tuya. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga y feliz Navidad 2020 a todos ustedes, amados hermanos. Gracias, Pastor Iván.